Hola a todos, bienvenidos otra vez a Argentina para Armar. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de una palabra que lamentablemente los argentinos tuvimos que incorporar a nuestra memoria hace ya unos cuantos años, muchos años, y es la palabra desaparecido, que ya forma íntegra nuestra memoria, la memoria de cada uno y la memoria colectiva. Pero vamos a hablar de los desaparecidos en democracia. Hace falta recordar por qué esta disquisición, que en la dictadura hubo un plan sistemático de desaparición de personas y que se estima que desaparecieron 30.000 personas. Estamos hablando de la dictadura como responsable de esas desapariciones. Eso fue hace 30 años por lo menos. Hoy es un contexto totalmente distinto. Vamos a hablar qué pasa desde 1983 hasta la fecha. Y esto sucede en democracia, no por la democracia, en democracia. Pero se estima, los organismos de derechos humanos y quienes se ocupan de lo que pasó de 1983 hasta hoy, estiman en unas 70 personas que no volvieron más, que no se los ve, no se sabe dónde está, quiénes se los llevaron, por qué, si están vivos, si están muertos. 70 personas desde el 83 hasta la fecha de hoy. Hay algunas historias aquí, historias muy conmovedoras, algunas las conocerán, otras no. Tenemos todo el derecho de pedir como ciudadanos información, participación del Estado, tanto de las fuerzas como de la justicia, para saber qué pasó con ellos. El dolor de quienes están acá se convirtió primero en una tremenda desesperación, porque no es que se supo algo de ellos, no se supo nada más, algunos no se sabe desde hace muchos años, y ahora en una lucha para saber qué pasó. Necesitamos apoyarlos. Ellos están buscando justicia y luchan casi solos porque no tienen el respaldo del Estado en esto, ¿no? No está el Estado, no está en la justicia y tampoco está en investigar a las fuerzas de seguridad o al aparato represivo que evidentemente heredamos de esa dictadura, pero que está acá y que se llevó gente y se lleva gente en democracia. Vamos a presentar a María Millacura Yaipen, que es la mamá de Iván Eladio Torres. Iván tenía 24 años cuando fue visto por última vez en octubre de 2003 y él vivía junto a su familia en Comodoro Rivadavia. Está probado que fue detenido ilegalmente por policías de la comisaría de esa ciudad, de la comisaría primera, ¿verdad? Sí. Y además está probado que fue golpeado. La familia no supo nada más de él. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la detención ilegal, la tortura y la desaparición forzada de Iván Torres y lo obligó a castigar y a investigar, a castigar a los responsables e investigar. Así estamos, aquí estamos. Está con nosotros Rubén López, seguramente ustedes lo recuerdan a Rubén López. Es el hijo de Jorge Julio López, que desapareció el 18 de septiembre de 2006 durante el juicio contra Miguel Echecolás, un ex policía lamentablemente muy conocido por sus delitos, condenado a delitos de lesa humanidad durante la dictadura. López, Julio López, o Jorge Julio López, había sido citado en ese caso para declarar contra Echecolás. Exacto. Pasaron 6 años desde que desapareció. La causa tiene un montón de fojas y de papeles. Recién hablábamos, creo que algo de 40 y pico de cuerpos. ¿Qué significa eso? ¿Cuerpos qué sería? Técnicamente no sé, pero son creo que 200 fojas, ¿no? Sí, expedientes. Expedientes. Una cantidad gigantesca, pero aparentemente no hay ni una sola pista que sea firme. Yo creo que si lo reducís a esa carpeta, lo que sirve es mucho. ¿A estos papeles? ¿Estos pocos papeles de guía? Te lo dice alguien que no es abogado. Pero si lo reducís a eso... No se sabe nada, no se sabe quiénes fueron los autores del secuestro, no se tiene pistas sobre eso. Nada. Lo que sí y se indica, todo indica, los datos, la sensatez, los datos de la realidad y de la historia argentina es que lo chuparon distintos sectores que están relacionados con los represores militares. Es una de las teorías. Que puede ser del ámbito militar o policial en este caso, ¿verdad? Exacto. Esas son las principales teorías de lo que apuntaría la investigación.
Está con nosotros Rosa Schoenfeld de Bru. Seguramente conocen el caso de Miguel Bru. Tenía 23 años cuando desapareció, estudiante de periodismo. Fue en agosto de 1993, fue torturado y asesinado en una comisaría en la ciudad de La Plata. El cuerpo de Miguel no apareció nunca. En 1999, en un juicio oral y público, se condenó a perpetua a 2 ex policías por su muerte y desaparición y a un ex comisario y un ex oficial por encubrimiento. Pero Rosa todavía sigue buscando el cuerpo de su hijo. Todavía seguimos preguntándonos, a pesar de los 19 años que pasaron, ¿dónde está Miguel, no? Es la pregunta que nos movilizó y nos moviliza hoy. Pasaron muchos años y no puede cerrar la etapa, no puede terminar de cerrar esa etapa si no lo encuentra Miguel, si no encuentra los restos de Miguel. Está Vanessa Orieta con nosotros también, es la hermana de Luciano Arruga. Luciano tiene 16 años, tenía 16 años en realidad cuando fue secuestrado por policías bonaerenses. Uno habla en presente y habla en pasado porque quiere suponer que están vivos y no sabe dónde están, ¿no? Es así de duro, si están vivos o están muertos. En algunos casos el 31 de enero de 2009 los llevaron. Los llevaron al destacamento de Lomas del Mirador. Esto se sabe porque hay 2 testigos que lo vieron allí por última vez. La familia denuncia que Luciano se negó a robar para la policía. Así es. Hay 8 policías que están acusados. Sí, son 8 los policías que esa madrugada que detuvieron a Luciano estaban trabajando en funciones. En realidad, nosotros decimos que a Luciano lo secuestran porque de Luciano no hay registros en los libros de guardia del destacamento de Lomas del Mirador. No existe Luciano para ellos. Estuvo allí, pero no está, no existe. No. Como lo vivíamos antes, en otro tiempo. Bueno, y es ahí donde decimos que la policía bonaerense va perfeccionando su técnica, ¿no? Y cada vez deja menos pruebas para que, por supuesto, no pueda existir ningún condenado. Entiendan entonces que la carátula de este caso, del caso de Luciano, sea averiguación de paradero. A 3 años y 8 meses de su desaparición. Para reunirlos, para explicarnos, digo reunirlos porque aquí espontáneamente antes de empezar el programa se dio una suerte de conversación que puede hacer que se junten y luchen todos juntos de aquí en más. Está Alejandro Mosquera, por ejemplo, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo bonaerense que todos conocemos, investiga entre otros casos de violencia institucional. Y también está con nosotros Pablo Pimentel. Pablo Pimentel es el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH de La Matanza, y es además el hijo de uno de los fundadores de APDH, o la Asamblea Permanente, que fue Eduardo Pimentel. ¿Ustedes encuentran puntos en común entre los casos? Y muchos. Sí. Muchos. Muchos. ¿Cuáles son? Y la mayoría de los casos ha participado generalmente las policías provinciales. Muchos de los mismos han sido encubiertos, funcionarios judiciales, inclusive hay un juez destituido. Sí, renunció. Interrúmpanse si es necesario. Renunció antes cuando le iban a hacer la querella para destituirlo, él renunció. Claro, el en el poder caso de político Miguel, que tapa todas estas cuestiones. en el caso de Miguel fue destituido el juez Vara por un jury político donde le encontraron irregularidades en 27 causas, no solamente en la causa, no fue destituido por la causa de Miguel, sino que este mismo juez encubría a la policía que había desaparecido, torturado y desaparecido a Andrés Núñez en el 28 de septiembre del 90, las torturas a Roberto Díaz durante 9 horas y media en la comisaría Quinta, por uno de los integrantes que después tortura y asesina a Miguel, que era Walter Ábrigo. Complicidad judicial. Luciano está comprobado también la policía y que fue golpeado y se supone que lo mataron a golpes. Sí, lo que podemos decir que existe en común en los casos que hoy se presentan acá es que fueron detenidos. En el caso de mi hermano no fue identificado en un libro de guardia, pero en otros casos sí. Todos recibieron torturas. Acá no estamos hablando de que los golpes fueron leves, de apremios ilegales, fueron torturados. Pero los 8 policías muertos. siguen trabajando. Sí, los 8 policías o sea, están siguen acusados, trabajando.
pero siguen trabajando como si nada. Bueno, y esto es también lo que encontramos en común, que la mayoría de los casos por lo general terminan impunes, y esto se da porque existe una falta de investigación de parte del aparato judicial. En algunos casos existe complicidad, como en el caso de Luciano, que durante 45 días la justicia, en vez de apartar a la bonaerense, porque nosotros denunciábamos a la bonaerense como los responsables directos de la desaparición de Luciano, lo que hizo la justicia es darle la investigación a la misma policía bonaerense, y lo que provocó que muchas pistas, pruebas se hayan perdido. Digamos, en este sentido, sí, todos los casos son similares y los podemos comparar con lo que pasaba hace más de 30 años durante la dictadura, porque sí, existen detenciones ilegales, arbitrarias, seguidas de tortura, y hay en el muchas peor de cosas los que casos, se repiten con los chicos jóvenes, ¿no? Con la desaparición. En los chicos jóvenes sí, lamentablemente. Que los toman policías de distintos distritos. En el caso de mi hijo, por ejemplo, él fue detenido, llevado a la comisaría y también fue negado su identidad en el libro de registro, pero después cuando hicieron el perito y vieron que estaba ahí borrado, o sea que ellos lo habían tachado, la detención. Son trabajos, o sea, costumbres viejas de similitudes. Pero también está esta forma de cuestión accionar igual. de que haya un joven que tiene menos herramientas quizás para defenderse, tomado por la policía sin registro de que está en un lugar, y después, Laura, como mira, dijo bien perdón, no. Vanessa, en el peor de los casos desapareció. No son hechos aislados que se van dando en una ciudad o una provincia, es una metodología. Claro. Y una metodología que tiene una complicidad, yo digo, tres patas. Parte de la policía, parte del poder político y parte del poder judicial son responsables de todos estos hechos. Si no, no sucedería. Esto que le pasó a Luciano, meses antes en nuestra sede de la PDH, en la casa donde atendemos, padres de jóvenes muy pobres de villas y asentamientos de Matanza habían venido a quejarse por el reclutamiento sistemático de sus hijos para robar. En algunos casos, chicos que estaban delinquiendo. Y la policía, en lugar de denunciarlo, tener una orden de detención, no, los hacían trabajar para ellos. Y es ahí donde, bueno, una cantidad de hechos se han dado en la provincia de Buenos Aires, de muertes y demás, donde ahí se da la contradicción de que la ciudadanía pide justamente justicia a los que tiene que brindar justicia, parte del poder político, parte del poder judicial los apaña para que pase esto. Es por eso que el responsable en este caso, y eso lo hemos dicho, por eso hace unos 15 días nos recibió el gobernador y le dijimos, póngase al frente, gobernador. Es la policía, su policía, la responsable, en este caso, de la desaparición de Luciano. Cuando le pasó a Rosa en el 93, fue el gobernador que estaba en ese momento. Digo, hagámonos cargo, como gobernantes, como funcionarios. Ellos, evidentemente, no ordenan, o ordenan mal, y pasa lo que pasa. Y después se crea la impunidad. Alejandro. Sí, básicamente, ¿cómo se mueve la situación? Los casos son los casos extremos, los que estamos acá. Porque después, esto que decía recién Pablo, habla de una rutina de trabajos. En nuestro trabajo, cantidad de chicos amenazados, torturas, que generan otro ciclo de golpizas en las comisarías, que después generan el ciclo de amenaza a ellos, a las familias. Y ahí va ligado otro núcleo de problemas que tienen que ver, nosotros le llamamos la demagogia punitiva, esta idea central de que a los sectores de menos recursos se los trata con el aparato represivo de esta manera. Cuando uno recorre la geografía argentina, no solamente la geografía de la provincia de Buenos Aires, y dice, ¿quiénes son estos chicos? Y pertenecen a segmentos sociales determinados. No quiere decir que los chicos de clase media no padezcan esta situación, sino cuando uno mira a la mayoría. Porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, creo que se repite en todos los lugares, la policía no está pensada para la prevención del delito. La policía está pensada centralmente para el control territorial de los sectores más carenciados. Y ello lleva a otro problema, que una policía no transformada, lo que vos decías al principio, donde hay marcas de la dictadura y de los 90, ¿no es cierto?, construir un otro que le es funcional al poder político, a la justicia, que se lo controla de esa manera con violencia. Y ahora, es muy grande la situación. Sería bueno tener claro que en democracia, más allá de las, digamos, complicidades de muchos, no es fácil llevar adelante una desaparición.
Tiene que haber, cuando hablamos de impunidad, no estamos hablando de una palabra vacía, que digamos abstracta. Exige planificarla, exige una organización, exige un lugar donde esconder a una persona viva o donde hacer desaparecer el cadáver. Existe la necesidad de contactos policiales importantes o contactos judiciales. ¿No? Creo que lo más importante... Como en el caso de Iván. Iván lo detuvo la policía y luego ellos dicen desaparecido. Yo no menciono esta palabra desaparecido. Mi hijo está detenido por ello. Y él, mire, hemos llegado hasta la Corte Interamericana porque nadie no ha hecho justicia en la provincia, nacional, provincial. No hay nadie que me haya dicho, María, bueno, nosotros vamos a hacer algo. Me han dicho, como por ejemplo el doctor Aníbal Fernández, en su momento ministro de Justicia por el 2006, yo estuve con él, vine y le digo yo, mire, ministro, yo vengo de Comodoro a pedirle a usted que me ayude, por favor. Y él me dijo, María, cuando usted vuelva, ¿cuándo se va? Me dice. Yo le digo, me voy hoy esta noche. Me dice, cuando usted llegue pasado mañana, va a estar un grupo de investigadores para buscar a Iván. Nunca sucedió. Y de hecho hay 7 testigos muertos, 2 protegidos por la Corte Interamericana. Eso también sería bueno recordarlo. Como no es fácil, decíamos, una desaparición, no es fácil, se necesita muchos contactos y además... en algunos casos los testigos no están más, los matan. Mataron 7, 2 protegidos por la Corte. Parece ficción, ¿no? Sí, pero es real. Para esconder la desaparición o la detención de Iván, mataron 7, murieron testigos. 7 testigos. Uno de ellos es mi yerno, cuñado de Iván. Y yo eso he ido, y cuando yo voy a esos casos federales, está en la Corte, hubo una condena, yo he ido una y otra vez a la jueza federal Eva Parcio de Seleme, que es la jueza federal en Comodoro Rivadavia, Norberto Belves, el fiscal que lleva el caso, un dicho, porque nunca hicieron nada, ellos trataron de esconder más. La señora esta, cuando yo empecé la jueza, en el 2004-2005, ella me dijo que Iván lloraba para volver a su casa. Fíjese usted que vaya una víctima llorando y diciéndole que yo quiero que ella haga algo como jueza. Y ella me dice, no te preocupes, Iván llora por volver a su casa. Pero luego, después, cuando ella se le muere un hijo, que lamentablemente, yo lo lamento por la muerte de su único hijo varón, volvemos a juntarnos por el 2007, 2008, por ahí, creo que era. Y ella me abraza, lloramos juntas y me dice, mire, Iván está llorando por volver. Entonces yo le digo, señora, yo confío en usted, usted haga lo imposible para traerlo. Usted tiene todo el poder, la facultad, porque es jueza. Y ella me dice, sí. Luego hizo unos viajes a Buenos Aires, se reunió no sé con quiénes, y cuando vuelve y yo voy a verla, me saca, me echa. Antes de eso, ella lo decía porque... que Iván estaba llorando por volver. Porque ella lo habrá visto. Pero le preguntaste seguramente. Yo le preguntaba, ¿Y ¿cómo que está llorando? Y ella me decía eso nomás, está llorando, pero yo la tengo en la palma de la mano y yo la voy a traer, pero nunca la ¿Pero ella trajo. sabía o era intuitivo? Ni idea, porque como ella me lo decía, yo andaba tan mal, y además yo le preguntaba, ella tampoco me decía, María está en tal lado, porque me dice Gustavo que me lo diga. Daba a entender que sabía. Que sabía, ¿no? Exacto. Perdón, pero María. luego cuando yo empecé a ir otra vez a verla a ella, me echaba. Y hasta el día de hoy me sigue echando, me echa, me amenaza y me echa del juzgado. ¿Y por qué cambió la actitud? ¿Qué es lo que dice ella? No tengo idea. No ¿Cómo quiere te hablarme. echa? Y me echa diciéndome, mira, ya son la 1, o sea, yo llego a las 8 de la mañana a sentarme a esperar que ella me dé una respuesta. No te puede atender. Y ella me dice, no puedo, más rato te atiendo. Claro, eso que decía María, que le decía que Iván lloraba, qué sé yo. A nosotros, ¿qué me decía el juez Vara a mí? Que lo habían visto en Brasil, que tenían que ir a buscarlo a Misiones, que lo buscaban, que lo habían visto con pelo largos y aritos en La Plata y hizo un simulacro de allanamientos, ¿no? Todo como para que uno crea
lo que ellos están diciendo y se quede tranquila. Ella dice, Ahora, está por llorando, ejemplo, está esperando a su hijo que llora, porque ella está esperando a su hijo que llora. Y estoy esperando Eso es por las lo voces que me terrible dejan en los de teléfonos. y la perversidad de En todo voces. esto. ellos me llaman son ellos, yo digo ellos, me permito decir que son ellos porque ninguna otra persona va a llamar a otra persona porque sí, son ellos que hostigan, que es una de las torturan. cosas que... Primero era con Iván, poniendo un similar, yo conozco a mi hijo, uno sabe lo que tiene, una voz en teléfono como si estarían drogados, borrachos, una cosa así, o ebrios, Para disimular, que es la persona. Pero con algún ahora tipo de- último me están torturando y amenazándome con mis nietas. Yo tengo hermosas 5 nietitas y 3 de ellas van al colegio y siempre me dejan la voz de una de ellas diciéndome el nombre y haciéndolo llorar, como que lloro una criatura desesperada. Hace poco apareció una foto de Iván. ¿Era Iván? Todas las fotos que aparecen son Iván, sino de diferentes maneras. Yo entiendo que se puede hacer cosas, Photoshop y... claro, pueden hacer, pero la imagen es Iván. Por ejemplo, en el 2006 encontré una foto que él tiene una cadena en el cuello, desmacrado, torturado, llorando, con unas lágrimas en los ojos. Pero puede ser un trabajo, decimos, que esté hecho, que esté realizado. Puede ser, pero por la un ropa no especialista. creo que sea un trabajo. La ropa, yo esa ropa que mi hijo tenía en la primera foto que encontré en el 2006, yo nunca se la compré. Iván era soltero, yo era el sostén de familia y yo le compraba todo a mi hijo, hasta los pañuelos de nariz se lo compraba. Vos vivís con miedo, estás transmitiendo eso, ¿no? Porque No, tenés no tengo amenazas. miedo. ¿No tenés miedo? No, yo no conozco estas cosas, lo digo en público y que me escuche el mundo. Yo no conozco 2 cosas, el miedo ni la vergüenza por buscar a mi hijo. Jamás Vergüenza por no debiera vergüenza haber, ninguna. pero miedo es, No. es humano, podría No. sí haberlo. Yo no tengo miedo. No tenés miedo y No. eso es bueno, porque si no te escuchen, estarías paralizada. Si me quisieron secuestrar acá en Buenos Aires, el jefe de la comisaría que tiene a mi hijo, me dijo un día que a las 3 de la mañana me iba a ir a matar, se llama Tillería, el jefe de Tillería me dijo, te voy a ir a matar, me dijo a las 3 de la mañana, yo le digo, bueno, pues te espero. Y nunca fue a matarme. Y yo he vivido por tercera vez, en la primera, en la misma sección al que tuvo mi hijo, 1 año y medio. He vivido con ellos. Sé todo cómo son ellos. ¿Cómo son? Y son, ¿cómo le puedo decir? ¿Yo puedo hablar abiertamente acá? Sí, claro. ¿Sí? Son delincuentes, son asesinos, son drogados, son borrachos, violadores. ¿Qué le puedo decir? No hay palabra. Y avalado por los poderes, protegido por los poderes judiciales, políticos y todo. Hay, de todas maneras, distintos puntos en común. En estos y en los casos que no están acá, dijimos que se estima que son 70. En algunos casos hay complicidades policiales y en otros hay un amparo policial, además, ¿no? Como si fuera desde la cúpula. Sí, ¿no? sí, suele pasar, Es que como son, decíamos hoy, que ese amparo que hay o el no accionar no significa que estén cubriéndolos, pero el no accionar es una forma de encubrir este tipo de actitudes. Creo que sí hay complicidad. Hay complicidad. Y hay En intención justamente de encubrir. De encubrir. Es una Es intencionalidad. una intención, no es casual, porque nosotros tuvimos 2 jueces, ¿no? El primer juez fue Amílcar Vara y el segundo fue el juez Elagoski. Y fueron, siempre digo lo mismo, conocidos 2 caras de la justicia, ¿no es cierto? Donde estaba la complicidad y justamente esta connivencia con la policía, y desde el otro lado donde estaba la justicia. Llegó la hora hace rato en la Argentina, y yo digo, desde el 83 llegó la hora, de empezar a demandar por mal desempeño a quien no cumpla su rol como corresponde. Y la realidad es que todo lo que se está hablando acá tiene órganos de contralor. ¿Funcionan? No funcionan. No funciona. Estos señores que están amenazando y que son policías o con cargos judiciales y demás, tienen estamentos superiores que lo deben controlar. Por ejemplo, Cámaras, casación, la Suprema Corte de las provincias o la Corte Suprema de la Nación. Y digamos, sobre todo eso, también están quienes integran esos lugares. Sabemos que hoy por hoy no se hace por conocimiento, por saber bien los temas, sino por relaciones políticas. Y esas relaciones políticas se pagan permanentemente. Y es lo que pasa justamente cuando decimos la connivencia que hay entre todos estos sectores. Si funcionaran las cosas como corresponden, por ejemplo, los primeros 45 días de uno de los casos más paradigmáticos que tiene la provincia de Buenos Aires y uno de los más graves, junto con todos los que están acá y otros que por ahí no conocemos, Luciano Arruga, si la señora Castelli, doctora, fiscal, hubiera actuado como corresponde,
y hubiera escuchado a la familia, a Vanessa le decía del primer momento, la policía tiene que ver con la desaparición de mi hijo, hoy por ahí estamos hablando de otra manera de Luciano. ¿Sí? Sin embargo, Ahora, dejó pasar 45 días. No, pero ¿sabés qué, María Laura? Sí. Esto es muy importante porque nosotros estamos ahora tratando de sustanciar la fundamentación para llevar a un jury. Que sea un jury, a ver, por el caso puntual, pero que marque también un precedente, y hablando en términos futbolísticos, que marque la cancha para que los que vienen atrás en la función del Ministerio Público, o los tribunales de garantía, o los jueces, o los tribunales orales, que trabajen todos en pro de la justicia. Porque, a por la ver, igualdad de se todo, ¿no? trata de la vida de las personas. Si viene un familiar a denunciar la desaparición o la detención, como decía recién Pablo, es en ese momento donde hay que actuar, ¿no? Sí, suele Es pasar obligatorio. que te dicen que Es necesario. busca de un paradero de personas son 48 horas, que Sí, es sí, un lo mito, que no es real. Lo escuché hace poquito tiempo. A mi viejo, como le ha pasado en la mayoría de los casos, tardaron 48 horas en buscarlo, si no éramos Pero los por lo familiares... menos. Por lo menos le dieron bolecia en 48 horas. Bueno, A mí pero me porque dieron- tuvimos que a mí venir me un medio, dieron en sí. 14 Bueno. días cuando fui por los Ese- medios. Por eso yo soy una persona amante de los medios. Aprecio mucho y a la cual respeto mucho a los medios. Porque si en el caso de mi hijo yo no lo hubiese sacado por los medios, No, nadie- hoy nadie lo nadie hubiese hace sabido. nada. ¿Qué Ana, pasó en el caso de tu Es familia con las todo. amenazas, con los testigos? El caso de mi familia y el caso de Luciano es igual a tantos otros casos. Nosotros, como familiares y amigos de Luciano, denunciamos una problemática. La problemática se llama gatillo fácil. Se lleva la vida de un chico todos los días. Entonces, tratamos de que el caso de Luciano sea un ejemplo de una problemática. Y lo que decimos, acá hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades judiciales, pero por ahí, al contrario de lo que acaba de decir la mamá de Iván, nosotros también hacemos responsables a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son los que discriminan en primer lugar a los sectores más pobres y en especial a los jóvenes más pobres, y son los que criminalizan a los sectores más pobres. Cuando nosotros denunciamos el caso de Luciano en los medios, lo que decían algunos periodistas era que Luciano estaba desaparecido, que era un pibe de un barrio pobre y que su desaparición podría estar vinculada con un asunto de drogas. Y de ese modo lo que se plantea a la sociedad es que ese pibe bien desaparecido está. Entonces, acá hay que hacer visible una problemática y creo que la parte fundamental es que el Estado, en este caso el poder político, asuma la responsabilidad de hacer visible esta problemática, pero los medios de comunicación tienen que acompañar de una forma responsable. Y hoy la forma responsable de hablar del tema de inseguridad es planteando qué lugar ocupan los jóvenes cuando se denuncia toda la problemática de inseguridad. Porque lo que piden muchos sectores de esta sociedad es que se castigue a los jóvenes porque supuestamente son los jóvenes pobres los generadores de esa inseguridad. Esto es lo que los medios de comunicación reproducen y es en contra de lo que muchos de nosotros estamos, porque hay que empezar a generar una conciencia, porque mientras estamos muchos sentados acá discutiendo por nuestros casos particulares, se está matando a un chico en un barrio. De eso, pobre. eso iba a decir, Y porque eso no es lo que hay estamos que hablando empezar a de hablar. un caso, sino de algo que se repite con muchos chicos. Visibilizarlo, como pero dice Vanessa, es visibilizar algo que se repite y es muchas veces y no es se discutir, sabe. en todos los casos que estamos discutiendo, no transformar la policía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o sacarla de la investigación penal de los casos complejos, es un retraso enorme. Recién ahora, después de 17 años casi, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tomó un proyecto de la Comisión Provincial por la Memoria sobre policía judicial. Si hubiera existido policía judicial en todos estos casos, que es una manda constitucional, es una orden constitucional que le dieron a la legislatura de tenerla, y no la tenemos, está votada, está presentado el proyecto, hubiera cambiado una parte de la investigación. Sí, porque seguramente. la bonaerense no hubiera estado metido en estos delitos y pudiéramos haber roto el primer eslabón de impunidad. Y por eso también es importante lo que diga el hijo de Jorge Julio López al respecto. Claro. Recordemos una persona que desapareció 2 veces, ¿no? El papá de él desapareció en dictadura. O lo podés decir 3. El no investigar, el no encontrar, el no saber. Yo le decía recién a ellos que por lo menos tienen un dato. En el caso de Miguel, hubo un condenado que está pronto a salir. Sí, dos. 4, van, que, en realidad, ya, 4, que no 2. sé si es un consuelo. En el caso de ella, por lo menos no Ninguno. sabe dónde está el hijo, pero condenaron
o se condenó o se quiso condenar, inclusive a funcionarios judiciales. En el caso de ella se sabe que son funcionarios policiales. Pero nosotros no tenemos nada. Hay acusados que están trabajando. Es que es peor. Es peor. Todos los casos tienen algún disparate por detrás o varios. En el caso nuestro, que es no tener nada. Es muy extraño ese caso en el sentido no tenemos de que nada. tenemos muchísimo. Tenemos un testigo que no de lo un cuidó. militar muy conocido, un funcionario policial que tiene seguramente y tenía un montón de gente a su alrededor. Sí, como todos. Y hay estamento de esa vieja maldita pero policía. Pero estamos hablando de una persona pública que fue a un sí. juicio. No puede no haber una pista. Pero acá también, como dice ella, hay ciertas cosas que se tendrían que haber previsto. A mi viejo, la protección. A mi viejo declaró, estuvo 2 horas 45 detallando con nombre, apellido, alias, y si en algún momento no te puedo acercar el libro Memoria Escrita, donde mi viejo en esos dibujos o detalles que escribía hizo hasta a su manera, identifiqué de esta persona. Lo vimos por televisión. Le puso la todos. cara, le puso el nombre, el apellido y el seudónimo de estos señores, bueno, por no calificarlo de otra manera. Pero acá, cuando mi viejo fue a declarar, si no los acompañamos 4 personas, mi señora, mi hermano, mi primo, yo, nadie se calentó en acompañarlos, ni desde el tribunal, ni del presidente del tribunal, ni fiscales, ni abogados de parte, nadie lo protegió. ¿Qué me puedo reprochar yo? En haber confiado que la justicia estaba al tanto de que a mi viejo no le iba a pasar nada. Es el único reproche que me puedo hacer que no hice. Bueno, muchachos, mirá que declaró esto, ¿por qué no lo protegemos? No es solo la Creo justicia, que todos ¿no? tenemos que hacer un mea culpa. No estamos hablando solo de la justicia, también estamos hablando de todos creo que tenemos decisiones que hacer del un poder mea político. culpa. Y con un tema más que hay que agregar al tema de lo que planteaba Rubén sobre el caso de Jorge Julio, que era un mensaje. Es obvio. El secuestro y desaparición es un mensaje que a los fue lo testigos. que no lograron. Claro, porque en vez de ahuyentar los testigos, fueron más a declarar. Lógicamente que todos fueron con miedo. Y esto es lo que hay que reivindicar también, Pero bueno, porque no se pararon los juicios de lesa humanidad, que porque se pudo ir avanzando. Se intentó hacer con ese juicio, porque dado que ese día mi viejo tenía que ir a escuchar los alegatos, que fue una de las problemáticas del día del juicio, al no estar él, no se podía escuchar los alegatos, o sea que el juicio, yo no soy abogado, pero técnicamente no se hubiese podido continuar salvo la resolución que se tomó en ese sentido es bueno lo que pasó, pero no tiene que cobrar la vida de nadie. No, y no lógicamente. existe, la verdad es que no existe comprensión alguna para un caso que tiene muchos datos. Muchos datos. Demasiado. Fue testigo de un caso que seguimos todos. Fíjate, María Laura, cómo es esto de complicado, que mi viejo, como te digo, dio más de 20 datos recién hace unos días. A pesar de saber dónde vivía, de estar identificado, de estar nombrado en la causa, de que a Chocolás se lo haya declarado con los testimonios no solo de mi viejo, sino de muchos más. Y recién se detiene hace 4 o 5 días a uno de estos responsables que en su momento mi viejo atestiguó, y tardaron 5 años. Y un juez se ofendió renunciando a la causa por violencia moral cuando le pedimos, bueno, usted si participó de las audiencias preliminares al juicio tiene que haber sido de alguna manera responsable. No estoy diciendo usted tendría que haberlo cuidado, pero se podría haber preocupado. Bueno, pero Rubén, hay un caso. discutimos? Nosotros discutimos la policía judicial, por ejemplo, y está a punto de salir. Si eso sale, se cae una de las de las capacidades que tiene la bonaerense para armar causas. Sí. El tema de cuando tratan de que los pibes roben para ellos, la amenaza central, además la golpiza, es te arma una causa. Y eso pasa. Bueno, en algún momento... Entonces, cambiar esa situación, hay una capacidad. Si logramos hacer eso... Indirectamente sufrimos algo de eso. Exacto. Porque a un compañero, un amigo de toda mi vida, lo busca la policía diciéndole, bueno, vos junto con el hijo de López son los que lo secuestraron. Sí, bueno, te puedo contar 200 de estas cosas raras, pero ha pasado hasta que lo ubicaron. Él estaba... había salido una noche, lo ubicaron a las 2 de la mañana, lo llevaron a una fiscalía que no era la que estaba investigando, le toman declaración. Hay una cosa indirecta donde le ofrecen si sabe algo que hay plata y le dice, vos con el hijo son los que le secuestraron a López. O sea que él tuvo que ponerse ante que nada
un habeas corpus, porque si llega a pasar algo a mí, dice, el día de mañana me tiran un zapato de tu viejo en mi casa, yo termino en cana. Digo, preocupate, que vos solo no, voy yo también. A ver, O sea, hay dos cosas. Hay dos cosas y vamos a tratar de resumir en lo que queda del programa cuáles son las cosas que hay que hacer, que se pueden hacer, que hay que reclamar con urgencia, pues son un montón y que no parece que se muevan, ¿no? Como lo que describía de la bonaerense. Y después las dos cuestiones, lo que quedó del aparato represivo de la dictadura, lo que quedó tanto en personas que están trabajando como en enseñanzas y en estrategias y en modo de actuar, y en que lo que decía Vanessa también, ¿no? Ser menor hoy o ser joven es un riesgo. Si la policía busca chicos para que roben, ser pobre es un riesgo, ser menor y pobre es doble riesgo. Venimos enseguida.